Camila y Renata eran inseparables desde el primer año de secundaria. Ahora, con 20 años y estudiando juntas en la universidad, su amistad se había vuelto aún más fuerte, casi como hermanas. Se conocían de memoria, los gestos, las manías, los silencios. Renata siempre fue la más extrovertida, la que hablaba sin filtro y reía con facilidad. Camila era más reservada, pero en la mirada guardaba una calidez que solo quienes la conocían de verdad podían leer. Desde hacía años, Camila pasaba más tiempo en la casa de Renata que en la suya, y la familia de su amiga la trataba como una hija más, salvo por uno, Nicolás, el hermano mayor de Renata. Nicolás tenía 22, era alto, callado, de esos que siempre parecen estar de mal humor aunque no digan nada. Estudiaba ingeniería y trabajaba medio tiempo, así que rara vez coincidían, pero cuando lo hacían, bastaba una sola frase suya para que Camila terminara rodando los ojos y mascullando insultos en voz baja. No era que le cayera mal, o sí, un poco. Siempre la trataba con frialdad, con ese tono sarcástico que hacía que la piel se le erizara. A veces pensaba que simplemente no le gustaba, que la veía como una molestia más en su casa, otra amiga ruidosa de su hermana. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. Nicolás la miraba de otra manera. No era amable, ni mucho menos cariñoso, pero había en sus ojos un destello que Camila no sabía cómo interpretar. Como aquella tarde, cuando llegó empapada por la lluvia y él le lanzó una toalla sin decir una palabra, pero se quedó viéndola mientras ella se secaba el cabello. Fue una mirada rápida, casi furtiva, pero intensa. Camila sintió el corazón golpearle el pecho de forma incómoda, absurda. ¿Por qué siempre estás aquí?, le soltó él de pronto, con ese tono seco que la hacía hervir. ¿No tienes casa? Camila alzó una ceja, apretando la mandíbula. ¿Y tú siempre eres un imbécil o solo cuando yo estoy? Renata, que acababa de entrar con un paquete de galletas, soltó una carcajada sin comprender el fuego cruzado que había en esa sala cada vez que sus dos personas favoritas estaban juntas. A partir de ese día, cada encuentro entre Camila y Nicolás fue una batalla. Palabras punzantes, silencios tensos, miradas que no sabían si eran de odio o de algo más. Camila intentaba convencerse de que lo odiaba. De verdad lo intentaba. Pero su estómago decía otra cosa cada vez que él pasaba cerca. Y Nicolás, aunque nunca lo admitiría, empezaba a buscar excusas para salir de su cuarto cuando escuchaba la voz de Camila en la cocina. Nada era sencillo. No podía gustarle el hermano de su mejor amiga. No podía haber algo entre ellos. ¿Sería traicionar su amistad, o no? Pero el corazón no se rige por reglas ni advertencias. Y lo que comenzaba como una guerra silenciosa, estaba a punto de incendiarlo todo. Camila intentó evitarlo. Durante semanas, buscó excusas para no quedarse a dormir en casa de Renata, rechazó invitaciones con pretextos vagos y trató de pasar más tiempo en su propio departamento, aunque odiaba estar sola. Pero el destino, o quizás algo más caprichoso, parecía empeñado en empujarlos uno contra el otro. Como esa noche en que Renata la arrastró a una cena familiar sin avisar que Nicolás estaría presente. Camila, quédate. Mi mamá hizo lasaña, dijo Renata con voz suplicante, mientras su madre servía los platos con una sonrisa de bienvenida. Pero no quería interrumpir, yo. Ya estás aquí, siéntate, interrumpió Nicolás desde la cabecera de la mesa, con una expresión indescifrable. Camila lo miró de reojo, desconfiada. Él ni siquiera la miraba directamente. Durante la cena, Camila evitó cruzar palabras con él. Hablaba solo con Renata y los padres de ella, reía nerviosa, tomaba pequeños bocados como si tuviera algo atascado en la garganta. Aún así, podía sentir la mirada de Nicolás posada en ella a ratos. No era imaginación. No lo era. Cuando levantó la vista y lo encontró observándola sin parpadear, sintió un vuelco en el pecho. Él desvió la mirada, apretando los labios. ¿Qué miras?, le preguntó Camila cuando coincidieron en la cocina después de cenar, mientras él guardaba botellas en el refrigerador y ella ayudaba a lavar los platos. Nada, dijo él, sin girarse. Su tono era más bajo, casi vulnerable. Eso la desconcertó.
Siempre estás como enojado. ¿Es algo conmigo? ¿Y por qué te importa? Camila dejó el trapo húmedo sobre el lavaplatos y lo miró de frente. ¿Por qué? No me gusta que me traten como si estorbara. Renata es mi amiga, sí, pero yo también soy persona, por si no lo habías notado. Nicolás cerró la puerta del refrigerador y la enfrentó. Estaban a escasos centímetros. Camila no supo si fue la cercanía, el aroma a jabón y café, o el tono bajo de su voz cuando dijo: sí que lo he notado. El corazón de Camila golpeó tan fuerte que temió que se escuchara. Algo dentro de ella se desmoronó un poco. No sabía si de nervios, de deseo o de confusión. Él sostenía su mirada, sin una pizca de ironía, sin rastro del sarcasmo habitual. Por primera vez, la miraba con verdad. «¿Entonces por qué me hablas así todo el tiempo?», preguntó ella, bajando la voz, más dolida de lo que quiso admitir. «¿Por qué no sé cómo hablarte sin…», se detuvo. «Sin que se note demasiado». «¿Se note qué?». «Que me gustas, maldita sea». Camila se quedó en silencio. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios, la lealtad a Renata, el miedo, la emoción repentina. Pero lo que más la sacudió fue darse cuenta de que, aunque había querido convencerse de lo contrario, a ella también le gustaba Nicolás. Mucho más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Y en ese instante, con el lavaplatos aún goteando y la casa en silencio, supo que nada sería igual a partir de ahora. Camila no respondió. No sabía cómo. Se limitó a sostenerle la mirada por unos segundos eternos, hasta que escucharon los pasos de Renata acercándose. Nicolás se apartó de inmediato, como si nada hubiera pasado, y Camila se volvió hacia el fregadero, temblando por dentro. Esa noche no durmió. Renata se quedó dormida en cuestión de minutos, pero Camila permaneció despierta, escuchando el murmullo lejano de la televisión en el cuarto de Nicolás, repasando una y otra vez esa confesión inesperada: «Me gustas, maldita sea». No era posible. No podía sentir lo mismo. ¿O sí? Al día siguiente, evitó a Nicolás como pudo. Salió temprano de casa, inventó que tenía clases, y ni siquiera saludó. Pero al llegar a su departamento, descubrió que todo había cambiado. Su mente se llenaba de imágenes de él. Recordaba su expresión seria, su voz grave, la tensión que flotaba cada vez que estaban cerca. Era como si de pronto su corazón hubiera decidido por ella. Durante los días siguientes, Nicolás no dijo nada. No la buscó, no escribió. Era como si lo que había dicho no hubiera existido. Camila se sentía atrapada entre la ansiedad y la rabia. ¿Y ahora qué? ¿Eso era todo? ¿Una frase lanzada al aire para luego esconderse como si no hubiera pasado nada? Una semana después, Renata la invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo. Iban a ir varios amigos. Camila dudó. No quería volver a ver a Nicolás, no mientras tuviera tantas cosas ardiendo dentro, pero al final accedió. No podía esconderse para siempre. El viernes por la tarde, cuando llegaron, la cabaña ya estaba llena de risas y música. Nicolás estaba allí, en la cocina, abriendo una botella de vino. Al verla entrar, la saludó con una leve inclinación de cabeza. Nada más. Ninguna palabra, ninguna expresión. Eso dolió más de lo que debería. Durante la noche, Camila se refugió entre los demás, jugando cartas, riendo, fingiendo que todo estaba bien. Nicolás apenas la miraba. Pero cuando todos fueron a dormir y solo quedaron ellos dos en la sala, el silencio se volvió insoportable. Así que solo lo dices si te desapareces, soltó ella, sin mirarlo. ¿De qué hablas? Sabes muy bien de qué hablo. Lo que dijiste en la cocina. ¿Fue una broma? Nicolás dejó el vaso en la mesa y se acercó lentamente. No fue una broma. Pero pensé que te incomodó. No quería arruinar las cosas con Renata, ni contigo. Camila se volvió hacia él. Ya las arruinaste. Él frunció el ceño, dolido. No quería hacerte daño.
Pues lo lograste igual. Por un momento, se quedaron en silencio. Las brasas de la chimenea proyectaban sombras rojizas sobre sus rostros. Nicolás dio un paso más, pero esta vez no hubo sarcasmo, ni dudas, ni máscaras. No puedo dejar de pensar en ti, dijo, con la voz apenas audible. Y no sé qué hacer con eso. Camila sintió una punzada en el pecho. Porque ella tampoco sabía qué hacer con lo que sentía. Lo único que sabía era que, por más que lo negara, por más que peleara consigo misma, ya no podía imaginar su mundo sin ese torbellino de emociones que Nicolás provocaba. Y sin decir nada más, lo besó. Fue un beso torpe al principio, lleno de duda y ansiedad, pero pronto se volvió urgente, profundo, como si ambos se hubieran estado conteniendo durante demasiado tiempo. Camila sintió que todo su cuerpo se estremecía. Su mente se apagó, y solo quedaron ellos dos, allí, bajo la tenue luz del fuego, rompiendo todas las reglas que antes parecían tan importantes. Pero el amor, como el fuego, no pide permiso para arder. Camila se despertó temprano, con el sonido de los pájaros y una extraña presión en el pecho. Había dormido sola, en uno de los sillones del altillo, pero la noche anterior no dejaba de repetirse en su cabeza. El beso. La forma en que Nicolás la miró después, como si el mundo se hubiera detenido por un instante solo para ellos dos. Y luego, la separación abrupta, la culpa reflejada en los ojos de ambos. Se había ido sin decir nada más. Sin una promesa. Sin una palabra. Bajó en silencio a la cocina. Todos aún dormían. Al acercarse a la cafetera, lo vio. Nicolás estaba allí, de espaldas, revolviendo azúcar en una taza. «Hola», murmuró ella. Él se giró, sorprendido, pero no incómodo. Había algo distinto en su mirada. Más suave. Más decidido. «Hola», respondió. «¿Dormiste bien?» Camila asintió, mordiéndose el labio inferior. El silencio entre ellos ya no era el mismo. Era denso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Sobre anoche, empezó ella, sin saber bien a dónde quería llegar. «Lo siento», dijo él al mismo tiempo. Ambos se quedaron callados. Camila bajó la mirada. No sabía si dolía más que se arrepintiera, o que ella no pudiera hacerlo. «No fue un error», dijo finalmente, levantando la vista. «Al menos no para mí». Nicolás se acercó lentamente. Dejó la taza a un lado y se apoyó en la encimera, frente a ella. «Tampoco para mí». «Pero Renata». Camila suspiró. Ese era el muro entre ellos. No era solo su amiga. Era su mejor amiga. La persona que confiaba en ella sin reservas, que la conocía como nadie. ¿Cómo le explicaría que se había enamorado del hermano que tanto decía detestar? «No podemos seguir viéndonos a escondidas», dijo Nicolás con firmeza, aunque en su voz había dolor. «No quiero que esto sea algo oculto. Pero tampoco voy a lastimar a mi hermana». «¿Y qué se supone que hagamos?» «Esperar. Ir despacio. Ser honestos cuando llegue el momento. Pero mientras tanto», hizo una pausa, «no quiero alejarme de ti». Camila se acercó un paso. Su cercanía le provocaba vértigo, pero también paz. «Entonces no lo hagamos. No nos alejemos. Pero tampoco hagamos daño». Él sonrió apenas, y Camila sintió que el mundo volvía a girar en orden por un segundo. Esa sonrisa rara vez aparecía, pero cuando lo hacía, era como ver el sol romper una tormenta. Durante el resto del fin de semana, ambos actuaron con cautela. Evitaban quedarse a solas demasiado tiempo, se hablaban solo cuando era necesario, pero las miradas, los roces casuales, los silencios compartidos, decían más de lo que cualquier palabra podría explicar. Renata no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupada riendo con sus amigos, disfrutando del campo, tomándose selfies con Camila como si todo siguiera igual. Y en parte, lo hacía. Camila seguía siendo su mejor amiga. Pero ahora guardaba un secreto que quemaba por dentro. Esa noche,
antes de dormir, Nicolás la buscó a escondidas. No dijo nada. Solo le entregó una nota doblada y se fue. Camila la abrió con el corazón acelerado. Decía: no puedo prometerte el camino más fácil. Pero sí quiero recorrerlo contigo. Si tú quieres. Camila abrazó la hoja contra su pecho. No tenía todas las respuestas. No sabía cómo acabaría todo. Pero por primera vez, sentía que, aunque el mundo se volviera en contra, no estaba sola en esa batalla. Y tal vez, eso era el inicio de algo real. El regreso a la ciudad fue un contraste brutal. El ruido, las clases, las rutinas. Camila intentó mantener la calma, pero por dentro sentía que caminaba sobre un hilo tenso. Todo lo que antes era simple, ver a Renata, ir a su casa, tomar un café en la cocina, ahora estaba cargado de una tensión nueva, casi insoportable. Nicolás no volvió a escribirle, pero tampoco se alejaba. La llamaba con alguna excusa tonta, aparecía de forma casual cuando ella visitaba a Renata, y si bien ambos disimulaban frente a ella, había una electricidad evidente que flotaba cada vez que coincidían. Una tarde, Renata invitó a Camila a quedarse a dormir como en los viejos tiempos. Hace siglos que no hacemos noche de películas, dijo mientras abría una bolsa de palomitas. Estás rara últimamente. ¿Te pasa algo? Camila se tensó. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Al menos no todavía. Solo estoy cansada. La universidad, los parciales. Renata la miró de lado. No. Es algo más. Te conozco, Cami. ¿Estás saliendo con alguien? Camila tragó saliva. ¿Por qué preguntas eso? Porque te pones roja cuando lo digo. Y te desconectas del mundo, como si tuvieras algo grande que esconder. Camila rió forzada y cambió de tema. Pero esa noche, mientras Renata dormía profundamente a su lado, ella permaneció despierta con los ojos fijos en el techo. Tenía que decírselo. Algún día. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo se le dice a tu mejor amiga que te has enamorado de su hermano? Peor aún, que él también te corresponde. Esa misma semana, Nicolás la buscó. Le escribió tarde en la noche. Estoy afuera. Solo quiero verte un minuto. Camila dudó, pero terminó bajando. Estaba con una sudadera negra, despeinado, con los ojos cargados de algo que no supo definir, ansiedad, deseo, miedo. ¿Estás bien? Preguntó ella al acercarse. No. No puedo más, respondió, y luego la miró con intensidad. Necesito saber si esto es real para ti. Porque para mí sí lo es. Y cada vez me cuesta más ocultarlo. Camila lo miró en la oscuridad. La calle estaba desierta, el viento frío, y aún así su cuerpo ardía. Dio un paso hacia él y apoyó una mano en su pecho. Claro que es real. Pero tú y yo no somos solo tú y yo. Hay una persona entre nosotros. Una que no merece ser lastimada. Entonces dime qué hacer. Esperar. Solo un poco más. Déjame encontrar el momento. Nicolás asintió, bajando la mirada, pero antes de que se apartara, ella se inclinó y lo besó, breve, intenso, lleno de miedo y de amor contenido. Era un beso que no prometía perfección, pero sí sinceridad. Lo que no sabían era que, desde la ventana del segundo piso, alguien los había visto. Renata. No escuchó lo que dijeron. No entendió cuánto tiempo llevaban así. Pero vio el beso. Lo suficiente para que su mundo se tambaleara. Esa noche no durmió. Y por primera vez, su confianza en Camila se resquebrajó. A la mañana siguiente, Camila recibió un mensaje seco de Renata. Necesito hablar contigo. En mi casa. Sola. Sintió un escalofrío inmediato. No había emojis. No había ternura. Solo ese tono seco que nunca había leído en ella. Supo al instante que algo andaba mal.
Supo, incluso antes de abrir la puerta de ese departamento que conocía de memoria, que ya no había marcha atrás. Renata la esperaba en la sala, sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. No había música, no había café, ni risas. Era una escena fría, tensa. Inédita. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sin levantar la vista. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndomelo, Camila? Alzó por fin la mirada. Y no era enojo lo que brillaba en sus ojos, sino decepción. ¿Desde cuándo? Camila se quedó inmóvil. Todo su cuerpo parecía haberse congelado. Renata, no quería que te enteraras así. Iba a decirte. De verdad. Pero no sabía cómo. ¿Y por qué no sabías cómo? Su voz temblaba. ¿Por qué sabías que estaba mal? ¿O por qué sabías que yo nunca te habría perdonado? No. No es eso. No es que lo haya planeado. Solo, pasó. Él y yo no empezamos buscándolo. Al principio ni siquiera nos soportábamos. Renata se levantó de golpe. ¿Y eso hace que esté bien? ¿Eso justifica que mi mejor amiga se meta con mi hermano a escondidas? ¿Que me mire a la cara todos los días y no diga una palabra? Yo nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste igual. Gritó. Hubo un silencio largo, doloroso. Camila sentía que cada palabra de Renata era como una piedra en el pecho. No porque no tuviera razón, sino porque era verdad. Había traicionado su confianza. Incluso con las mejores intenciones, incluso si no era por maldad. No te mentí porque no me importaras, dijo en voz baja. Te mentí porque te quiero. Porque sabía que esto iba a doler. Y porque, aunque no me lo propuse, me enamoré de él. Renata se quedó callada, con la mandíbula apretada. ¿Y él? ¿Él también está enamorado? Camila tragó saliva, pero asintió. Sí. Lo está. Renata se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, no se mostró dura ni furiosa, sino vulnerable. Sus hombros se sacudieron apenas. Camila no supo si estaba llorando o simplemente conteniendo un grito. Necesito distancia, dijo finalmente. De ti, de él. De todo. No puedo pensar con claridad si están cerca. Camila quiso acercarse, abrazarla, pero supo que no debía. A veces, amar también era saber soltar, al menos por un tiempo. Te quiero, Renata. De verdad. Yo también te quería. Mucho, dijo ella con amargura. Y por eso me duele tanto. Camila salió del departamento con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose más sola que nunca. El corazón le pesaba, dividido entre el amor que sentía por Nicolás y el amor distinto, pero igual de profundo, que sentía por su mejor amiga. Horas después, recibió un mensaje de él. ¿Todo bien? ¿Hablaste con ella? Y por primera vez, no supo qué responder. ¿Por qué no? No estaba todo bien. Nada lo estaba. Pero en medio del caos, una parte de ella sabía que era el precio de haber elegido el amor con el corazón desnudo. Pasaron 2 semanas sin hablar con Renata. 2 semanas en las que el mundo de Camila se volvió más silencioso, más pequeño. Seguía yendo a clases, pero se sentía ausente. Nicolás la buscaba con cuidado, sin presionar, respetando su espacio, pero siempre presente. Un mensaje cada mañana. Una llamada cada noche. Y aunque ella le respondía, había un vacío en su voz que ni él podía llenar. Siento que la perdí, le dijo una tarde, sentados en el parque donde solían ir juntas a estudiar. A Renata. No sé si algún día me va a perdonar. Si te sirve de algo, yo tampoco sé si algún día me lo va a perdonar a mí, respondió Nicolás, entrelazando sus dedos con los de ella. Pero si algo he aprendido contigo, es que no quiero vivir escondiéndome más. Camila lo miró. Había sinceridad en su rostro, pero también culpa.
Ambos la sentían. Y sin embargo, la forma en que sus dedos se apretaban en silencio decía más que cualquier palabra, lo que había entre ellos era real. Y no iba a desaparecer solo porque fuera difícil. Esa noche, Camila escribió un mensaje larguísimo a Renata. No lo envió. Lo borró. Lo reescribió. Lo volvió a borrar. Al final, solo escribió: no voy a insistir. Pero si algún día estás lista para hablar, estaré aquí. ¿Por qué te extraño? ¿Por qué me duele haberte perdido? ¿Y por qué todavía te quiero? No recibió respuesta. Pero al día siguiente, al salir de clase, la encontró esperándola en la puerta de la facultad. Renata, con una sudadera azul que le quedaba grande, las ojeras marcadas, y una expresión que era una mezcla de orgullo herido y corazón roto. Camila se detuvo en seco. «Hola», susurró. «Hola», respondió Renata, con la voz firme. «No sé si puedo perdonarte del todo todavía. Pero estoy cansada de estar enojada contigo. Y te extraño más de lo que me duele». Camila se le acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «No espero que entiendas. Ni que apruebes. Solo quiero que sepas que no fue una traición. Fue amor. Y eso también me asustó». Renata bajó la mirada, tragando saliva. Luego, con un suspiro, murmuró: «Mi hermano es un idiota, pero no es un mal tipo. Y si te hace daño, juro que lo mato». Camila soltó una risa temblorosa y la abrazó. Lloraron las dos, allí mismo, sin importarles la gente que pasaba. No era perdón total. Pero era un comienzo. Días después, Nicolás las vio juntas por primera vez desde que todo había salido a la luz. Estaban sentadas en una cafetería, hablando bajo, sonriendo con timidez. Cuando sus miradas se cruzaron, Camila le dio un leve asentimiento. Nicolás entendió de inmediato. Se acercó, con respeto, sin prisas. ¿Puedo sentarme? Renata lo miró con dureza, pero luego suspiró. Hazlo. Pero si me interrumpes mientras hablo, te echo. Los tres rieron con incomodidad. Pero era una risa verdadera, cargada de alivio. De la promesa de que, aunque el camino no había sido fácil, tal vez, solo tal vez, había espacio para todos en esta nueva versión de sus vidas. Esa noche, Camila y Nicolás caminaron juntos por el centro, sin esconderse, tomados de la mano. Y aunque todavía había dudas, todavía quedaban heridas, también había algo nuevo: libertad. Y esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó él, mirándola. Ahora, respondió ella, sonriendo, empezamos de verdad. El semestre continuó, con sus rutinas, sus clases, sus exámenes. Pero algo había cambiado en el aire, una sensación de tregua, de equilibrio recobrado. Camila ya no caminaba con miedo. Nicolás ya no se escondía entre excusas. Y Renata, aunque todavía mantenía cierta distancia, poco a poco empezaba a reír con Camila como antes, a hacer bromas, a enviar memes por la madrugada. La herida no había desaparecido, pero empezaba a cicatrizar. El domingo siguiente, Camila fue invitada a almorzar a casa de Renata. Como en los viejos tiempos. La diferencia fue que esta vez, Nicolás también estaba allí, y nadie fingió que no pasaba nada. Cuando Camila entró, él la saludó con un beso en la mejilla que fue tan natural como merecido. Renata alzó una ceja, bufó teatralmente y dijo: «Dios, qué cursilería. ¿Van a estar así todo el almuerzo?» «Cállate», respondió Camila entre risas. «Tú estás celosa porque no tienes a alguien que te lleve flores cada viernes». «Mentira. Tengo a 5», respondió ella, alzando la barbilla. «Pero ninguno cocina como Nico». Él la miró con horror. «¿Estás diciendo que solo me aguantas porque hago buenas pastas?» «Exacto». Y por primera vez en mucho tiempo, los tres rieron juntos. Como si todo el dolor, todas las palabras no dichas, las peleas y las lágrimas,
fueran solo parte del camino que los había traído hasta ese momento. Después del almuerzo, Camila y Nicolás salieron a caminar por el parque, como si no hubiera pasado el invierno que los había dividido. Se sentaron en la misma banca de siempre, viendo cómo el sol caía lento entre los árboles. ¿Sabes qué me sigue sorprendiendo?, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Que esto haya empezado con una pelea. Que tú me odiaras. Que yo te tratara tan mal. No te odiaba, respondió ella con una sonrisa. Solo me negaba a aceptar que me gustabas. ¿Y ahora? Camila lo miró. Su rostro, iluminado por la luz dorada del atardecer, era el de alguien que ya no escondía nada. Y por fin pudo decirlo sin miedo. Ahora te amo. Y no me arrepiento. Nicolás sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino esa que guardaba solo para ella, la que había tardado tanto en mostrar. Yo también te amo, Camila. Desde aquel día en que discutimos por la tontería del café y me di cuenta de que no eras como nadie que hubiera conocido antes. Se besaron con calma, sin apuro. No era un beso clandestino, ni impulsivo, ni cargado de ansiedad. Era un beso de presente. De futuro. Un beso que cerraba todas las heridas pasadas y abría un camino nuevo, libre. Y mientras el cielo se teñía de naranja y las hojas caían como lluvia lenta sobre el pasto, Camila supo que, a pesar de todos los errores, las dudas, los miedos, había elegido bien. Había elegido con el corazón. Y esta vez, no lo dejaría ir.